Bueno, vamos entonces hoy con la tercera y última parte de inglés técnico para entrenadores. La última vez habíamos tratado algunas de las nociones básicas de las acciones individuales, habíamos visto situaciones de juego desde la técnica, ¿no? Desde el pase, el lanzamiento, cortes, todo lo que era movimiento sin pelota. Hoy ya vamos a tratar de tocar algunas acciones de juego colectivas, principalmente, bueno, bloqueos, qué tipo de bloqueos tenemos, cómo se utilizan y cómo los vamos a utilizar dentro de una oración, por ejemplo. También siempre, como venimos hablando siempre, con los verbos principales, bueno, con las herramientas por lo menos más básicas para evitar cometer errores y aunque sea tener bien claro cómo puedo referirme a ese tipo de acciones. Después, algunas cuestiones de táctica, formaciones y bueno, el concepto de situación versus el de acción, que siempre en inglés y en español son distintos, y algo de terminología específica con respecto a siglas o tendencias y cómo utilizarla para mejorar mi trabajo. ¿Sí? Y bueno, ya algo habíamos comentado o alguien había tenido una pregunta, vamos a tocar algo de eso que habíamos comentado la otra vez sobre los bloqueos directos o los movimientos dentro de los bloqueos directos. Como punto de partida, vamos a comentar las palabras que más vamos a usar para referirnos a esta acción que estamos viendo. Normalmente todos tenemos muy incorporado lo del pick and roll, bueno, como pongo ahí, son conceptos similares, pero hay distintos usos. ¿Qué pasa con el pick and roll? Hoy ya también el juego cambió mucho, y quizás la primera vez que se jugó esta acción, ¿no? La del bloqueo directo, ¿no? Hace muchísimos años, seguramente lo único que había para hacer era la caída, ¿no? Esto que nosotros le llamamos roll, ¿no? Como le llame cada uno, caída, roll. Pero ya hoy por hoy hay muchísimo de esto otro también, ¿no? Del pick and pop, que también lo conocemos, de hecho, bueno, lo hemos castellanizado, fíjense cómo lo acabo de decir, ¿no? Que acabo de decir pick and pop, o sea, no, ahí no lo estoy pronunciando como uno lo dice en inglés, pero ¿qué pasa? El concepto que más se termina usando en la práctica, y esto lo tomé un poco de jugadores con los que me ha tocado compartir equipo, es ball screen. ¿Y por qué? Porque ball screen sería un poco más parecido a esto de bloqueo directo. Cuando yo hablo de bloqueo directo, en español, no estoy diciendo qué va a pasar después del bloqueo. Algo de esto ya había comentado Cristian Santander, me acuerdo la otra vez cuando terminó mi módulo, que el de él mencionó esto brevemente, y la verdad que no podría ser más claro. O sea, si yo digo ball screen es más fácil porque simplemente estoy diciendo esto que está pasando acá, esto que estamos viendo acá. O sea, Davis podría bien ir hacia el aro o abrirse. Eso va a depender de él, va a depender de la lectura, la defensa, el plan de juego, lo que sea. Pero lo importante es que limitando a Davis a que caiga, o que yo dije que no y que él después se abra, porque por la altura se quiso abrir. Entonces, siempre preferiblemente tratar de ser un poco más ball screen que estado seguro que o sea, que esto se produjo. Por ejemplo, puedo comentarlo cuando ya la acción se jugó. De todas maneras, obviamente esto es una palabra general, ¿no? Pick and roll es una palabra general, pero ya les digo, es un poco por ahí, o deja las puertas abiertas a que pasen otras cosas si uno habla de ball screen. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con qué verbo lo vamos a combinar. Bien, bueno, ball screen nos permite jugar con la dualidad de la acción posterior al bloqueo, es esto que estábamos mencionando. Dentro de ese bloqueo directo tenemos distintos tipos, los podemos clasificar o traté de armar esta clasificación. Tenemos, por un lado, los podemos ordenar por ubicación, es decir, dónde se colocan esos bloqueos. Por ejemplo, tenemos slot, wing, corner, logo, pick and roll, ¿no? Ahí serían todas distintas opciones, también sería top. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de todas las ubicaciones en la cancha? Básicamente la idea es que donde haya una ubicación que yo pueda nombrar, como todas estas que estoy nombrando acá, como ejemplo, voy a poder llamarle eso más pick and roll. Y acuérdense que siempre adjetivos en inglés van antes de un sustantivo, ¿no? En este caso el sustantivo es pick and roll, así que esto que son sustantivos, bueno, actuando como adjetivos, eh, irían antes de pick and roll o ball screen, ¿no? También podríamos decir ball screen on the top. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de las ubicaciones en la cancha, habíamos hablado de las preposiciones? También habíamos mencionado que, por ejemplo, íbamos a decir on para todos los lugares que no eran la pintura. Entonces, también podemos decir ball screen on the top, ¿sí? O ball screen on the wing. Bueno, todo esto que estamos diciendo de que podría ser en cualquier lugar. Step up screen
sería otra que esta, bueno, y esta por las dudas, permiso, me tomo una licencia y lo voy a dibujar, porque es un bloqueo que hacemos casi todos y se juega un montón, pero por las dudas, aclaro, es este bloqueo, se está viendo todo, ¿no? Por las dudas, es Sí, este sí, bloqueo que uno pone con este ángulo, gracias, sí se ve. por las dudas, nada más que nada. Es este bloqueo que uno pone con este ángulo. Sí, no importa dónde, en realidad, si bien casi siempre se termina produciendo en esta zona por una cuestión de espacios, ¿sí? Esto ya no sería, es el que no es en el eje, para diferenciarlo, ¿no? Es el que no se produce acá, sino más bien sobre un costado, y es hacia el fondo, ¿sí? Ese es el step up screen, lo marco acá, step up screen, ¿sí? Step up, ¿por qué? Porque justamente lo que hace, si piensan en esta acción que estamos viendo acá, lo que hace el 5 es dar un paso hacia arriba, ¿no? Como, bueno, para acercarse al jugador que pone el bloqueo. Entonces, acá tiene que ver más con el ángulo que con la ubicación, pero bueno, no quería hacer tampoco una categoría nueva para un solo bloqueo. Entonces, fíjense que yo puedo poner este bloqueo en el mismo lugar y este ya no sería un step up screen. Esto ya sí lo llamaríamos, por ejemplo, slot pick and roll, ¿no? Si está acá a 60, wing pick and roll si estuviera acá, pero si está mirando hacia el fondo, eso es step up screen, ¿sí? Y esto, no se lo dije la otra vez, pero también, permiso, que tomo otra licencia, una cosa que yo siempre hacía con las clases de inglés que estuve dando durante la cuarentena, siempre pueden poner cualquiera de estas palabras que estamos viendo. Por ejemplo, pongo acá step up screen, basketball, y fíjense que me van a aparecer muchos videos, mucho material. ¿Sí? Y hoy les voy a insistir mucho con eso, ¿sí? Porque hoy vamos a ver algo de todo esto, de qué nombre lleva cada cosa y cómo lo ubicamos en Internet. Entonces, fíjense que si yo acá pongo step up screen, bueno, voy a encontrar todo un video dedicado a este tipo de bloqueo, ¿sí? Bien, avanza entonces, step up screen es ese bloqueo que da hacia el fondo, y drag screen, por ejemplo, son los bloqueos en transición, ¿sí? El pick en transición. Drag es arrastrar en inglés, así que tiene un poco que ver con esa idea de que el grande llega desde atrás, llega desde la primera mitad de cancha y pone ese bloqueo, ¿no? Como si uno lo arrastrara, o sea, como si la pelota lo arrastrara hacia ella, ¿no? Podemos hablar perdón, no estoy maximizado. Podemos hablar de tipos de bloqueos directos por tipo de contacto. Esto es bastante moderno, se viene hablando mucho esto últimamente porque, bueno, cada vez las defensas también son mejores y obligan al ataque a ser más detallista con cómo se juegan los bloqueos directos. Podemos hablar, por ejemplo, de distintas formas, son todas formas de hablar de bloqueos quizás más livianos, ¿no? Porque el bloqueo históricamente es algo que tiene que justamente trabar al defensor, entonces va a ser fuerte, ¿no? Como por definición, pero últimamente se vienen viendo mucho acciones de bloqueos más suaves. Por ejemplo, rub screen, esta primera palabra, sería el bloqueo de roce. Yo le llamo así, la verdad que no es que sea un nombre oficial en español, pero bueno, para que se entienda, es un bloqueo en el que yo, en vez de chocar al jugador que está defendiendo a la pelota, lo voy a rozar. Simplemente, ahora les muestro un ejemplo. Brush screen es algo similar, por no decir lo mismo, en realidad es un sinónimo. Rub, rub es frotar, o sea, si la buscan a la palabra por separado, así que son muy literales las definiciones. Brush se alusiona a algo suave, brush es, por ejemplo, cepillar, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Un cepillo es algo que pasa sobre una superficie, algo que pasa suave, no que choca. Fake screen también se le puede llamar a los bloqueos, a esos bloqueos en los que yo simulo como que voy a poner un bloqueo y después termino ya haciendo una caída o abriéndome, pero sin terminar de poner el bloqueo. A veces ya se le llama así, de esta manera. Y ghost screen también sería un sinónimo de esta otra opción, ¿no? De fake. Fake es falso, ghost es fantasma, ¿no? Porque es algo que parece que está, pero en realidad no está, ¿no? Hace un poco alusión a todo eso. Este tipo de bloqueos, bueno, como les digo, pueden buscarlo, en internet hay montones de ejemplos. Les voy a poner uno de algo de uno nuestro, de Argentina, por ejemplo. Permiso, ¿eh? A ver si lo puedo, le voy a sacar el sonido. Por ejemplo, teníamos acá una acción de un rub screen, ¿no? Justamente un bloqueo de roce de Argentina,
lo había jugado, bueno, después de un tiempo muerto. Ahora vamos a hablar algo de eso, del tema de las siglas, cuando hablamos de táctica. Esto era, bueno, parte de una presentación que había hecho en inglés justamente, así que quería que los bloqueos, las palabras, que el vocabulario estuviera todo en inglés, para que fuera más claro. Fíjense que acá entonces va a tener la pelota Vildosa, ¿sí? Y bueno, ya lo conozca, lo haya visto, esto se denomina de esta forma, perdón, ahí va de nuevo, ¿sí? Rob screen, entonces, ¿por qué? Porque Campazzo lo roza, y de esa forma justamente lo que logra es esa confusión. Fíjense que, a ver, lo voy a tratar de parar cuando lo pone, lo que genera es que el defensor de él esté pendiente de la pelota pensando en cambiar, porque son dos perimetrales, son dos bases, más precisamente, jugando juntos. Entonces, ¿qué opción más fácil para la defensa que cambiarlos? Y en este caso, Campazzo, al rozarlo, este jugador nunca se termina de enterar que le pusieron un bloqueo o no sintió la necesidad de cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Campazzo termina sacando ahí una ventaja, termina sacando el espacio necesario para ya atacar al defensor a contrapié. Y fíjense con qué acción simple Argentina en ese momento sacó una ventaja. Obviamente la acción es simple, lo que es complejo es la ejecución. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos este tipo de nombres para los bloqueos según el tipo de contacto. Estos dos bloqueos suaves, estos bloqueos en los que directamente ni siquiera me apoyo, o sea, como si yo cambio de dirección. Después podemos hablar de los bloqueos según pertenezcan a acciones que abarcan a otros. Es decir, tenemos, por ejemplo, acciones de 3 jugadores como Ram Screen, que ahora voy a mostrar uno también, Spain Pick and Roll, que es el Pick España, ¿no? Yo por lo menos en español he adoptado ese nombre, Pick España, que es bueno, creo que ya todos lo conocen a esta altura, pero por las dudas es esa acción en la que después del bloqueo directo, un tercer jugador, ¿no? Un tercero va a aparecer y va a poner un bloqueo por la espalda sobre el defensor del jugador que defendía al jugador que ponía el bloqueo inicial. Double screen podríamos llamarle, o lo van a encontrar así también, a cuando tenemos, por ejemplo, 2 bloqueos. Si hagamos de cuenta que acá, no sé, el 5 puso ese bloqueo y el 4 se sumaba y ponía otro atrás. Bueno, estos que son dos bloqueos seguidos, ¿sí? Pero bastante cerca uno del otro, perdón el dibujo, pero es bastante improvisado y tampoco quiero parar tiempo en prolijando los dibujos. Esto podríamos llamarle double screen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente es algo, son 2 bloqueos, ¿no? Es un bloqueo doble. ¿Cuál es el Ram Screen que también se viene jugando bastante y bueno, y también tenía justo un ejemplo, también esa presentación de Argentina? Es este bloqueo, a ver si puedo, aunque sea. Un segundo que. Ahí está. Bien, es este bloqueo que se ve acá, ¿sí? En el que de nuevo participan 3 jugadores, es una acción que ya excede los 2 jugadores del pick and roll tradicional, y es esta acción en la que, en este caso, el escolta va y le pone un bloqueo vertical al 5 para tenerlo liberado, para que él ponga el bloqueo sin su defensor encima. ¿Sí? Esto obviamente es muy útil y uno lo hace principalmente para evitar defensas agresivas sobre el pick and roll. Siempre comento que alguna vez le escuché este nombre a Silvio Santander usarlo en las redes y me gustó, que es anti-step, porque básicamente uno haciendo esto lo que evita es que le hagan un step y bueno, es un nombre bastante corto. Lo digo más que nada porque en español por ahí no tenemos nombre oficial para este tipo de cosas, y bueno, es una forma fácil de referirse a eso, pero en inglés sí lo van a ver como Ram Screen, ¿sí? Así como está acá. Y después, bueno, podemos hablar de bloqueos directos según los actores que estén involucrados. Por ejemplo, podríamos hablar de un Inverted Pick and Roll. Inverted Pick and Roll sería un bloqueo directo ejecutado a la manera inversa. ¿Sí? De ahí viene el nombre, es decir, que en vez de que el grande le ponga un bloqueo al chico, que es como se jugó el pick and roll históricamente, el chico le pone un bloqueo al grande. ¿Sí? Déjenme ver a ver si creo que trae algún ejemplo de eso también. Bien, bueno, no. O no, a ver, si me dan 2 segundos más, sí, encuentro uno. Acá, perdón. También, bueno, otra acción que también jugaba Argentina, la hacía, por ejemplo, con Gaby Deck, ¿no? Porque que estaba jugando de 4 en ese momento.
Sí, ahí lo ven, acá de este lado de la pantalla. Sí, esta era la ofensiva de continuidad que jugaba Argentina siempre. Y ven que en este caso la Provítola va y le pone un bloqueo a Deck. Bueno, eso sería un inverted pick and roll o inverted ball screen, al caso es lo mismo. ¿Sí? Lo van a encontrar de esa forma. ¿Sí? También un concepto que hoy en día se juega más, sobre todo con esto de que cada vez los grandes tienen mejor manejo del balón. Y obviamente es una acción que sorprende por sobre todas las cosas, ¿no? Se sale un poco de la norma. Bien, bueno, este lo mencioné muy a la pasada, en el cuadro anterior, y lo comento acá también más que nada porque es difícil ese sí que no lo voy a poder dibujar. Logo screen es el bloqueo que se coloca en el logo que tienen las canchas en la NBA a la altura de media distancia desde la esquina, ¿sí? Esto se lo digo porque, por ejemplo, corner screen también estaba, ¿no? O sea, un bloqueo sobre la esquina, pero hay veces que algunos jugadores, sobre todo jugadores grandes también, reciben acá posteados y llega alguien y le pone un bloqueo a esta altura, y se adoptó un poco este nombre del logo screen porque justamente la referencia espacial, ya que no hay ninguna, o sea, si estuviéramos parados del otro lado, ¿cómo llamamos a ese bloqueo? Media distancia, no, porque la media distancia va de punta a punta, entonces sería un concepto muy vago. Entonces, encontraron esa forma de llamarlo, logo screen, y bueno, también se está usando, sobre todo lo van a ver mucho en la NBA, que bueno, por cuestiones de spacing, la regla de los 3 segundos defensivos y todo eso, quizás da un poco más de resultado que en el básquet FIBA. Después, bueno, ¿cómo armamos una frase completa con respecto a los bloqueos? Y acá ya sí me salgo un poco de los bloqueos directos y hablo de todos los bloqueos en general. Si lo miramos desde la óptica del jugador que coloca el bloqueo, vamos a hablar de este verbo, set. Set va a ser colocar. Les recuerdo siempre a todos, y sobre todo a los argentinos, porque yo no sé cómo se habla en otros países, pero por lo menos sé que en Argentina muchas veces le ponemos poner como verbo comodín a todo, decimos poner un bloqueo, poner la pelota ahí, bueno, todo es poner o todo es hacer, siempre son como los atajos que tenemos, y está bien, porque en español está bien, pero en inglés no, en inglés tenemos un verbo específico para esto, de la misma manera que lo habíamos hecho con los pases, con los movimientos con pelota o los cortes, ¿se acuerdan? Bueno, acá también vamos a tener un verbo que coloca con esta acción, ¿sí? Que es set. Set sería colocar justamente, ¿sí? O poner, ¿no? Pero un bloqueo. Entonces hablaríamos de set más el artículo, ¿no? Indefinido o definido. Acuérdense que normalmente va a ser más a que de. Y después el nombre del bloqueo, ball screen, rob screen, pin down. Bueno, ahora vamos a ver los bloqueos indirectos, cross screen, screen. Puedo decir screen también, esto también lo aclaro, y por eso dejé esto suelto, porque no hace falta que yo siempre nombre exactamente al bloqueo con su nombre oficial, sino puedo directamente decir set screen y listo. Y el jugador resolverá qué tipo de bloqueo es, o directamente lo hará sin que yo se lo pida exactamente. ¿Sí? Esto lo aclaro para que no se vean agobiados con todos los nombres y no crean que haya que aprendérselos todo de memoria. Puede pasar, incluso puedo no acordarme de cómo se llama un bloqueo y digo, bueno, set screen, y estaría cumpliendo también. Staggered screens, que ahora también vamos a ver cuáles son. Flat angle screen, bueno, miren, este no estaba en la lista de los bloqueos directos, es básicamente el bloqueo el bloqueo sin ángulo, es decir, un bloqueo en el cual le estoy dando la espalda a la línea de fondo. De alguna manera es similar a este que habíamos puesto, ¿se acuerdan? Que habíamos puesto acá, pero ¿cuál es la diferencia entre el flat? Porque alguno me podría decir, bueno, pero justamente acá también el ángulo es plano. Ese sería un step-up swing, es como que es el nombre más oficial. Ahora ya si lo pongo en el eje y lo pongo con ese mismo ángulo, o sea, sin ángulo en realidad, ¿sí? Es decir, con la espalda mirando a la línea de fondo, acá sí hablaríamos de un flat screen o flat pick and roll, bueno, o flat angle screen, ¿sí? Cualquiera de esas variantes. Flat es plano, entonces sale de ahí el nombre. Y después siempre, y esto también es algo, y más que nada por eso hice este cuadro, por la preposición que continúa. Set a screen, not to, no sé, bueno, no me va a salir otra preposición errónea, pero creo que la que más utilizamos todos cuando desconocemos cómo usarlo es to. Y es for, la preposición que uno utiliza para decir a quién le ponemos el bloqueo, el actor que recibe el bloqueo es for. ¿Sí? Entonces, set a ball screen for
the shooting guard, por ejemplo. Vamos con algún ejemplo, les algo para que les queden o para que sigan buscando cosas. Por ejemplo, podríamos decir, the center sets a ball screen for the shooting guard. ¿Sí? Es decir, el pivot coloca un bloqueo directo para el escolta. ¿Sí? Si estuviera dando, eso sería si estoy relatando. Si estuviera dando una orden, que sería el segundo ejemplo, podría decir, acuérdense que la forma de distinguir si estoy dando una orden o no es con el sujeto. Si el sujeto no está, como el sujeto tácito en inglés no existe, significa que esto es una orden, un comando. Estoy usando el imperativo. Entonces acá diría, por ejemplo, en el segundo ejemplo, now set the cross screen for him. ¿Sí? Es decir, ahora ponerle un bloqueo horizontal a él. ¿Sí? Por eso es muy importante siempre el for, después de, o sea, cuando quiero aclarar, ¿no? A quién quiero que le ponga el bloqueo. O, por ejemplo, me podría decir un jugador, coach, when he set the pin down for José, they switched, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, entrenador, cuando él puso el bloqueo vertical para José, ellos cambiaron. ¿Sí? Y de nuevo, ¿no? Set, el nombre del bloqueo, y después for y el actor. ¿Sí? En este caso, un nombre propio. ¿Sí? En el primero, una posición. ¿Sí? Bueno, me parece que es bastante claro, bastante sencillo. Son palabras también, for por lo menos, es una palabra que todos podemos decir, no es complicada, fácil de recordar. Bien, eso era obviamente desde la óptica del que ponía el bloqueo, es decir, desde el grande, ¿no? Decíamos que el grande colocaba un bloqueo para otro jugador. ¿Sí? En este caso vamos a hablarlo desde la óptica del que lo toma. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de algunos verbos claves. Por ejemplo, tenemos play, take o receive. ¿Sí? Algunos ejemplos con esos. The point guard plays a ball screen on the top with the center. ¿Sí? En este caso, fíjense que, bueno, obviamente siempre arrancamos con el sujeto, como les decía, porque no hay sujeto tácito en inglés. En este caso es el base. El base juega un bloqueo directo en el eje, on the top, with the center. Acá sería con el pivot. ¿Sí? Esa sería una forma de armar una oración con todos esos elementos. Fíjense cómo empiezan a aparecer otras cosas que ya vimos. ¿Sí? Las posiciones, por eso el punto de partida fue ese, fue las posiciones, los lugares en la cancha, ¿sí? On the top. Otro ejemplo, he's taking the step up screen. ¿Sí? Si él toma el bloqueo y lo utiliza, podríamos hablar también de take, ¿no? El verbo take, acá está conjugado, está en presente continuo, así que sería he is taking the step up screen. She receives a screen from the power forward. También podría ser con receive, ¿sí? Con recibir, muy literal. Eso sí, creo que lo utilizamos de la misma manera en español. Y fíjense que acá, por ejemplo, screen, utiliza screen directamente sin el tipo de bloqueo. Y sí from acá, porque lo recibe sería en este caso del a la pivot, ¿sí? De la a la pivot, ¿no? Porque eran mujeres. Bien, como acción de dos jugadores también puedo utilizar play o run. ¿Sí? Run es un verbo que se utiliza bastante en inglés también como sinónimo de jugar. De hecho, cuando uno hace una jugada, no voy a decir juega una jugada para que no suene cacofónico, pero bueno, cuando uno hace una jugada, en inglés hablaríamos de run a play, más que play a play, porque fíjense que en inglés me pasa eso mismo, ¿no? Suena cacofónico, no puedo repetir dos veces la misma palabra porque es confuso o me desvía la atención. Entonces, se usa mucho también para acciones, no solo para una jugada entera, sino para, por ejemplo, una acción más corta, como es el pick and roll. Entonces, podríamos decir 2 on 5, play a ball screen on the top. ¿Sí? Sencillo, eso también, cuando quiero hablar de dos jugadores en plural, lo puedo utilizar con ese verbo. Bien, una vez que tenemos ya colocado el bloqueo directo, estoy viendo, hay una pregunta, no sé si es vieja o... La señal de internet está muy mal, se corta cada rato, voy a salirme. Eso era de él, ¿no? Quiero creer. No es una pregunta, sale porque no tiene buena señal. Está. Sí, no, está bien, no, ya sé, a lo que voy es, se escucha bien, se ve bien, ¿no? Para quedarme tranquilo. Sí. Perfecto, listo. No, pensé que era problema mío. Yo cualquier cosa me avisa. Bien, entonces una vez que tenemos pusimos el bloqueo directo, tenemos también algunas palabras que pueden ser útiles con respecto a qué ocurre antes o después de la acción, sobre todo después, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de rescreen, que sería lo que
en español, en Argentina, conocemos como repick, no sé cómo lo llaman en otros lugares, algunos ya lo llaman rescreen, pero la palabra correcta sería rescreen, ¿sí? No repick o algo así, porque no se utiliza de esa manera, ¿sí? Nosotros, con esto de que al pick and roll le llamábamos pick and roll y pick de acá y pick de allá, entonces, bueno, le pusimos repick por ahí, lo hemos castellanizado de esa forma, pero en inglés sería rescreen, ¿sí? Es esa la manera. Acuérdense que alguna vez habíamos hablado de esto en el primer encuentro, todo lo que empezaba con re va a ser enfatizado, ¿sí? O sea, la sílaba que tengo que enfatizar es la primera, rescreen, ¿sí? Nunca rescreen, porque eso suena distinto, es levemente distinto, pero es distinto. Slip, esta había surgido, me acuerdo que alguien me lo había preguntado, creo que en el encuentro anterior, sería lo que en Argentina conocemos como falsear, es decir, no terminar de poner el bloqueo y ya iniciar la caída. Slip como deslizarse, es un verbo, si ustedes lo buscan por separado, slip, esa palabra tiene que ver con ese movimiento, el de que algo se deslice, se escurra, ¿no? Una cosa así. Y bueno, hace alusión un poco a esto de que el jugador no termina de poner el bloqueo y ya está iniciando la carrera hacia el aro, ¿no? Hablo del jugador que pone el bloqueo. Después podemos hablar también del tipo de rol, es decir, si es más largo o más corto. Por ejemplo, podemos decir para un rol, una caída profunda, un rol profundo, podemos hablar de roll deep o roll hard, cualquiera de esas dos puede estar bien. Y bueno, esto sí es muy útil, muchas veces queremos enfatizarle esto a nuestros jugadores, no nos da lo mismo que caigan a una velocidad que a otra, o que lleguen hasta cierto punto a que lleguen a otro para comprometer más a la defensa, entonces son palabras que la verdad que se usan bastante en la práctica. Después también podemos hablar de short roll, ¿no? Como el rol corto, bueno, también muy utilizado sobre todo por ahí con defensas más agresivas, en las que quizás va a venir un tercer jugador que no estamos viendo a ayudar a la caída, entonces ahí vamos a hablar de un rol corto, en inglés, short roll. Pop, bueno, esta creo que la conocemos todos, ¿no? Abrirse, o hacer un pop, diríamos también en Argentina. Split sería dividir, pero esto ya pertenece al jugador que tiene la pelota, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que haríamos contra una defensa hedge, contra una defensa de step, les diríamos en Argentina, ¿no? Split sería dividir, ¿no? Es decir, meterme entre el espacio que hay entre el jugador que defiende la pelota y el jugador que defiende al grande, que bueno, que salió agresivamente hacia la pelota. Y vuelvo a lo mismo, y lo voy a hacer todo el tiempo, discúlpeme, pero vamos, por ejemplo, a buscar un ejemplo de esto. Entonces, yo tengo esta palabra, yo sé que esta es la palabra clave. Bueno, por ejemplo, podemos poner split screen como palabra clave, ¿no? Y fíjense que tengo acá un video, por ejemplo, how to split the ball screen, ¿sí? Cómo dividir el bloque directo. Fíjense que por ahí primero usó ball screen, después pick and roll, que era un poco lo que les decía, las dos son válidas, pero normalmente van a ver que por uso va a ir un poco más ball screen que pick and roll. De hecho, el segundo ejemplo es igual, ¿sí? Entonces, bueno, siempre a partir del vocabulario voy a ir encontrando mucho material para profundizar o para aprender. Después también podemos hablar de snake, que este es un concepto que también se viene utilizando mucho, sobre todo ante tanta defensa de contención del balón. Esta acción es la de rodear al jugador que bloquea, es decir, también es una acción del jugador que tiene la pelota, ¿sí? Cuando pega toda esa vuelta, si quieren, esa sí lo podemos mostrar para... Snake, me quedo con espero que sea bien. Y entonces, bueno, eso sería más casi un split. Ese es el problema de Internet, que puede haber, que va a depender mucho de la óptica de cada uno, pero normalmente a lo que estaba apuntando, a lo que estamos apuntando es a esto de que, a ver si encuentro algún ejemplo un poquito más claro, porque estos mucho no me convencen. Perdón, esto era un poco lo que les decía, siguiente una defensa de contención, entonces el jugador se va a terminar rodeando el camino, va a terminar haciendo una curva, a veces lo hace rodeando al jugador que pone el bloqueo, ¿sí? Se termina cruzando de alguna manera.
¿sí? Snake es serpiente, entonces, bueno, tiene que ver con ese concepto, ¿no? El de hacer un movimiento similar al de una serpiente, ¿no? Que va así realizando curvas, ¿no? Mientras repta. Bien, y después tenemos también como un detalle previo al bloqueo, no posterior, sino previo, podemos hablar de flip the angle o flip the screen como verbo para marcar que uno quiere cambiar el ángulo del bloqueo. Es decir, cuando antes de esto lo voy a buscar, así no me vuelvo loco buscando. Cuando uno hace, a ver, perdón, vamos a hacerlo así. Cuando uno en la carrera hacia el pick and roll, termina siendo una cosa similar a esto. No es para dejarles el dibujo perfecto, sí, para que entiendan el concepto, es decir, yo voy a poner un bloqueo y a último momento cambio de dirección para que la defensa no esté preparada para defender ese lado del bloqueo. ¿Sí? Entonces eso, a ese cambio a último momento, le llamamos flip the angle o flip the screen, ¿no? O sea, cambiar el ángulo, o girar el ángulo, no mejor dicho, o girar el bloqueo. ¿Sí? Esas son palabras que también se pueden utilizar muchas veces. Bueno, también lo hacemos, yo por ejemplo lo he utilizado mucho cuando queremos que cambie la orientación del bloqueo. Por ejemplo, si me defienden fondo, blue, no sé cómo, ice, bueno, no sé cómo le llaman a esa defensa, ¿no? Fondo, blue, ice, seguro que algunas de esas la sacan. Ahí es muy típico también a veces pedirle que cambie el ángulo del bloqueo al jugador que está poniendo el bloqueo. Y bueno, y se lo pediríamos con ese verbo, flip. ¿Sí? Bien, pasamos a los bloqueos indirectos, lo que en inglés serían off-ball screens, ¿sí? O sea, bloqueos fuera o lejos del balón, son bloqueos que no se le ponen al jugador con pelota. Algunos de los tipos más comunes, y pongo más comunes porque si bien creo que deben estar casi todos, siempre va a haber alguno nuevo, no sé, mañana por ahí, o mejor dicho esta noche, no sé, por ahí los Lakers ponen un bloqueo nuevo que nunca se vio en la historia y bueno, y tendríamos que agregar uno a la lista. Entonces esto, por suerte, ¿no? Para todos, está en constante cambio, así que seguramente puede haber algún bloqueo nuevo o quizás puede haber alguno que, no sé, que aparezca más adelante, pero por lo menos los más básicos serían estos, dentro de los bloqueos indirectos. El primero, bueno, pen down o down screen, cualquiera de estos dos nombres está bien, sí, son intercambiables, down screen o pen down. Lo que sí, pen down se puede sostener solo. Sí, puede decir pen down screen, pero es medio redundante. Ya se sabe que pen down es un bloqueo. ¿Sí? Ese sería el bloqueo vertical y también lo vamos a usar como palabra genérica. Y vuelvo ahora sí a dibujar porque quiero aclarar esto. A ver, pen down sería este bloqueo, ¿no? El bloqueo vertical. Pero ¿cuál es el tema? Que no tiene que ser literalmente vertical, o sea, en una línea recta que está mirando hacia, en línea recta mirando hacia la línea de fondo, sino que es un término, como le decía, general para cualquier tipo de bloqueo en el cual de alguna manera se esté enfrentando la línea de fondo. ¿Sí? Es decir, ¿podría ser perfecto así en línea recta? Sí, pero también si llega a ser con este otro ángulo, también es pen down. ¿Sí? Le digo para que no se queden con la definición en español que uno dice vertical y bueno, y es medio difuso lo de vertical porque esta es una línea curva. ¿Sí? Pero bueno, cualquier bloqueo que esté en dirección hacia la línea de fondo, ¿sí? Todo más curvo, da igual, va a ser un down. ¿Sí? Este bloqueo que está poniendo acá el 5 al 2. ¿Sí? También podemos hablar de wide pen down. Wide es ancho. De hecho, el que yo acabo de dibujar es un wide pen down, justamente, porque es este bloqueo que le ponemos a un jugador más cerca de la línea lateral. ¿Sí? Este sería un wide pen down, si queremos sacarlo. No deja de ser un pen down, porque, como les digo, es la hora que abarca toda la demás, pero obviamente la diferencia entre ese bloqueo y este. Vamos a cuenta que tenemos otro bloqueo y es este. Bueno, sería un pen down que dibujé anteriormente. Sería los dos, ¿no? Pen down y wide pen down. Cross screen es el bloqueo horizontal, ¿sí? Con ese creo que no hay mucho secreto, lo conocemos todos, el típico bloqueo que se le pone a un jugador interior. Flare screen
el bloqueo flare, este no va a tener traducción, ese bloqueo, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos del corte flare? Entonces, bueno, siempre que hay un corte flare va a haber un bloqueo flare, en este caso. Ese es el bloqueo en el cual el jugador que recibe el bloqueo se aleja de la pelota, ¿sí? En vez de acercarse, que es lo que pasa en la mayoría de los bloqueos. Backscreen es el bloqueo por la espalda, ¿sí? También fíjense que es backscreen y no backpick, como a veces lo decimos por ahí, por lo menos en español en Argentina, se escucha mucho de esa forma. Backpick en realidad es más backscreen, no lo van a encontrar de esa manera. A veces también, bueno, se lo llama rip screen, eso también lo pueden llegar a encontrar de esa manera en internet, rip, como, bueno, como un sinónimo del bloqueo por la espalda. Después tenemos staggered screens o staggered screens, fíjense que en la primera versión tiene ED al final, pero las dos están admitidas, ¿sí? Son los bloqueos sucesivos, bloqueos escalonados, no sé cómo le llamará cada uno en su lugar, pero por lo menos, bueno, son esos son los nombres que yo conozco, esos bloqueos que están separados uno del otro y que van, pero bueno, que son dos, ¿no? Que van de a pares. Después tenemos el elevator screen, que es el bloqueo ascensor, ¿sí? Es el bloqueo en el cual arrancan dos jugadores a la misma altura, pero separados, dejan que pase un jugador por entre medio y luego se cierran, luego se juntan. Sí, creo que también lo conocen todos. Se ha puesto muy de moda últimamente. Stack screen sería el bloqueo stack. Si se acuerdan, había mencionado algo de esto en el primer encuentro, que hablaba de que, bueno, muchas veces lo llamamos erróneamente doble stack. En realidad no es así. El nombre correcto en inglés sería stack screen, porque no sería correcto. Stack es apilar, entonces ya esta palabra, o sea, por definición está hablando de dos jugadores que están juntos, que están de alguna manera, ¿no? Entre comillas, apilados, ¿no? Uno al lado del otro. También no tendríamos traducción para esto en español. En Argentina sé que le decíamos mucho doble stack, de hecho a un jugador, si yo lo quiero ubicar rápido en esta acción, le diría doble stack y por lo general lo entiende, pero bueno, en inglés por lo menos el nombre correcto es este. Y después tenemos curl screen, es un bloqueo tras hacer un rulo hacia el aro. Sí, de este había traído un ejemplo también, más que nada porque por ahí es más difícil de explicar o incluso de dibujar. Sí, es este bloqueo que estamos viendo acá a la derecha. Ven que el jugador sale, se enrula, y en ese rulo que él hace, le pone un bloqueo al que lo estaba bloqueando él. ¿Sí? Le pongo de nuevo. Muy útil, sobre todo con buenos tiradores, ¿no? Esos jugadores que la defensa no quiere largar, fíjense, lo persiguen, y bueno, llega un momento en el que, cuando se quieren dar cuenta, ya estaba poniendo un bloqueo, ¿sí? Curl screen, ¿sí? Si se acuerdan, curl era la palabra que utilizamos en inglés para hablar de hacer esa curva, ese rulo, le decimos por lo menos en Argentina, rizo le dicen en España, y bueno, mientras hago ese rulo, pongo un bloqueo al jugador que me estaba bloqueando, ¿sí? A eso le llamaríamos curl screen. Y después también teníamos, shuffle screen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del corte shuffle? Bueno, por cada corte shuffle, como nos pasa con el flare, vamos a tener un shuffle screen, o sea, un bloqueo shuffle, o un bloqueo diagonal, por ahí también le decimos en español, ¿no? Siempre y cuando sea desde la línea de 3 puntos, ¿no? Ese sería el shuffle. Bien, desde la óptica del jugador que toma ese bloqueo, porque esto era siempre desde el que lo ponía, ¿no? Hablaríamos ahora sí de verbos claves como come off, take o receive. ¿Sí? Normalmente el que más van a ver y el más útil, creo, el más práctico siempre es come off, ¿sí? Que es este phrasal verb, que, bueno, un phrasal verb es un verbo compuesto por dos partes, ¿no? Una primera partícula que es el verbo principal, que es come en este caso, y off, que es una preposición, ¿sí? Esas dos partículas forman un phrasal verb en inglés. En este caso, come off sería la más práctica para hablar de una salida, de un bloqueo indirecto. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, the shooting guard comes off a pin down. ¿Sí? Es decir, el escolta sale de un bloqueo vertical. ¿Sí? Now, come off that cross screen right there. ¿Sí? Ahora estoy dando una orden, ¿no? Salí de ese bloqueo horizontal ahí. ¿Sí? O she receives a back screen from the center. ¿Sí? Ella recibe un bloqueo por la espalda de la pivot. ¿Sí? Y si combinamos acciones, es decir, repasando un poco lo que habíamos comentado la vez anterior y lo que estamos viendo ahora, podríamos decir esto. She comes off the screen and curls. Es decir, ella sale del bloqueo y se enrula.
Fíjense que acá es donde ya utilicé screen, por ejemplo. Porque por ahí no hace falta, como le decía, mencionar siempre qué tipo de bloqueo es, para no hacer la oración tan engorrosa, ¿no? Acá quizás lo más importante era que la jugadora salió y luego enruló, ¿sí? Entonces, ahí donde quizás también puedo ahorrar un poco en palabras y no siempre mencionar qué tipo de bloqueo es, ¿sí? Otro ejemplo de combinar un poco todo esto sería he came off the screen and faded to the corner. ¿Sí? Si se acuerdan, fade estaba ahí en el, bueno, sé que está en el vocabulario que les dejé, de movimiento sin pelota, y es la acción opuesta al rulo, es decir, la de abrirse, en este caso, hacia la esquina. ¿Sí? De nuevo, ¿no? Aparece una terminología de ubicaciones, de lugares. He came off the screen and faded to the corner. ¿Sí? Es decir, salió del bloqueo y se abrió hacia la esquina. ¿Sí? Bien, el mano en mano, obviamente lo tengo que incluir acá en la lista, porque si bien no es ni bloqueo directo o indirecto, termina teniendo la misma función en cancha, que es la de dar un jugador, la de generar una ventaja a partir de un contacto con otro jugador. Así que bueno, es básicamente sería, ¿no? Algo muy similar a un pick and roll, a un bloqueo directo, entonces también lo incluyo, obviamente. Acá el verbo clave no va a ser set, acá sí no vamos a hablar de set, sino de play. Entonces podríamos decir, por ejemplo, the power forward plays a handoff with the small forward. ¿Sí? Es decir, el ala pivot juega un mano en mano con el alero. Bueno, fíjense que dije juega, ¿no? Ahí sí la traducción va muy literal, por lo menos en español o como lo utilizo yo, ¿no? Jugar un mano en mano. Decimos también, como siempre hago la aclaración, en Argentina, porque estoy seguro que en otros lugares algunas cosas en español se dicen ligeramente distinto. También podríamos decirlo como orden, ¿no? Si le quiero dar una orden a alguien, puedo decir play a dribble handoff with him. ¿Sí? Jugar un mano en mano desde el dribbling con él. ¿Sí? Tipos de mano en mano tenemos dos, bueno, que son estos. Dribble handoff, que es el que más vamos a ver, ¿no? Que es el mano en mano desde el dribbling. ¿Sí? Dribble acá ya actúa como adjetivo, por eso va antes de handoff. Y después tenemos también pitch handoff, ¿sí? Que sería el mano en mano desde el pase. ¿Sí? A ver, vamos también, insisto con lo mismo, y perdón que sea repetitivo, pero vamos a poner, por ejemplo, pitch handoff. Pongo basket siempre al final para que no me aparezcan otras cosas. Sí, fíjense, NBA scoring off of dribble handoffs and pitches. Es decir, como se anota desde, off, acá sería desde, mano en mano desde el dribbling y mano en mano desde el pase. ¿Sí? Entonces, bueno, un video, sí, no creo que no sé si voy a encontrar algo rápido, pero más que nada para ejemplificar cómo es esto de que, ven, pase acá, mano en mano, ese sería un pitch handoff, ¿no? Pero fíjense cómo a partir de tener el nombre ya puedo ir buscando material, puedo ir buscando cosas que pueden servirme para mi trabajo. ¿Sí? Vuelvo entonces. Pasamos ya, bueno, ya pasadas las acciones de bloqueos, toco un poco, sí, algo de formaciones. Sí, formaciones, bueno, en inglés se dice formations, en ese sentido también es muy literal, suena muy parecido a como lo decimos en español. Tenemos algunas de las más comunes, bueno, horns, que obviamente es cuernos, creo que es así, es bastante conocida. Box, como formación caja. Floppy, que sería una acción con doble salida para un tirador. Diamond, la formación diamante o rombo, también se le llama. Princeton, esto la verdad que ya ha caído un poco en desuso, pero bueno, era una formación, ¿no? La formación Princeton, que ya llamaba así a partir de la Universidad de Princeton, ¿no? Que jugaba una ofensiva puntual, y bueno, a partir de ahí se popularizó mucho cómo iniciaban. Five Out, que está, bueno, sí, acá no puse la versión en español, pero sé que se está hablando mucho de esto, ¿no? Five Out, es decir, con los 5 jugadores abiertos, sería, ¿sí? Una formación que se está viendo mucho últimamente, sobre todo en NBA, por cuestiones de espacios. Four Out, One In, que sería, obviamente, 4 y 1, ¿no? 4 jugadores abiertos y uno adentro. Triangle Offense, ¿no? La formación de la ofensiva triangular, también podría ser. ¿Sí? Y cómo utilizamos algunas de todas estas en ejemplos, o como las mencionaríamos, podríamos decir esto que tenemos acá abajo: the play begins with a 5-out formation. ¿Sí? Es decir, la jugada comienza con una formación de 5 abiertos. ¿Sí? O they start with a horse formation. Por ejemplo, hablando también de alguna jugada, ¿no? Ellos comienzan con una formación cuernos. ¿Sí?
Después tenemos, bueno, un apartado que siempre me gusta comentar, que es acciones versus situaciones. Es decir, en inglés se va a hablar de actions, ¿no? Como marco acá, para referirnos a movimientos que involucran a más de un jugador. Por ejemplo, they ran this brand screen action and that changed, that changed, perdón, me faltó una D después de change, that changed the whole game for them. ¿Sí? Ellos jugaron este bloqueo anti-step, podríamos decirle, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de este bloqueo, run screen? Y eso cambió el partido para ellos, ¿sí? En español muchas veces vamos a hablar de situaciones para referirnos a lo mismo. Muchas veces decimos por una situación de pick and roll o algo por el estilo, pero tenemos que evitar hablar de una pick and roll situation en inglés porque no tiene ese uso, ¿sí? En ese idioma. Si bien sabemos que la palabra situación podría decirse, podría utilizarse como situation en inglés, es verdad, pero no en este caso, o sea, no puntualmente en una cancha de básquet, ¿sí? Para otras cosas, una situación en inglés, o mejor dicho, una situation en inglés, sería algo que implica más cosas, o sea, es algo un poco más macro, como una sucesión de hechos, ¿no? Algo así con acciones encadenadas una tras de la otra, no una acción. Si lo pensamos de esa manera, el pick and roll es una acción, es algo muy puntual, es algo corto, que normalmente involucra a pocas personas, entonces vamos a hablar más de action en inglés que de situation. ¿Sí? Les digo porque, ya muchas veces pasa que los entrenadores vamos por lo fácil y como pensamos en español y luego lo queremos traducir, pensamos en la palabra situación, por ejemplo, y después decimos situation y ya les digo, es un poquito, si bien no es que no se entienda para nada, es un poquito confuso porque no sería el término que más se utiliza. Y después, bueno, hablando un poco de todo esto de la táctica y combinando las acciones, si ya queremos empezar a comentar todo lo que va pasando en una cancha, la palabra clave acá va a ser into, estoy viendo, si no con el chat. Bien, la palabra clave es into. Ahora respondo, ahí vi que me dejaron una pregunta, ahora se les respondo. La preposición into va a servir para describir cosas que cambian de un estado a otro, ¿sí? Eso como regla general en inglés, digo, ¿no? Into lo usamos para ese tipo de cuestiones. En nuestro caso, es decir, una cancha de básquet lo vamos a utilizar para combinar acciones. Es el equivalente a nuestro más, ¿sí? Yo por lo menos utilizo mucho la palabra más, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, no sé, zipper más pick and roll. Bueno, en inglés, por ejemplo, sería zipper into ball screen on the top, ¿sí? Esto sería zipper más pick and roll en el eje. ¿Sí? O zipper seguido de pick and roll en el eje, si quieren, ¿sí? Da igual como lo digamos en español, lo importante es que la palabra clave va a ser into, ¿sí? Floppy into post feed, ¿sí? Post feed es el pase al poste bajo, si mal no recuerdo se los había dejado en los pases tácticos, y si no, lo aprendemos ahora, post feed, ¿no? Sería alimentar el poste, así que es un pase al poste, y floppy era esta formación, ¿no? Similar a un diamante, pero que en realidad es con dos posibilidades de salida. Y floppy into post feed, entonces sería esa salida seguida del pase al poste bajo. Y también podemos utilizarlo para otro tipo de acciones que no sean solamente las de ataque. Por ejemplo, they went into zone defense. Es decir, ellos pasaron a zona. ¿Sí? Went into zone defense. Ellos pasaron a defensa zonal. ¿Sí? Into, entonces, palabra clave para marcar que pasamos de una cosa a otra, en este caso, en el último ejemplo, ¿no? Pasamos de defensa individual a defensa zonal. Bien, y algo a mencionar, porque como les digo, me gusta que siempre tengan más herramientas y pueden seguir buscando cosas después pasado todo esto, como les dije en el primer encuentro, estos son solamente 3 encuentros, con lo cual no es que vamos a poder desglosar todo el vocabulario, o vamos a poder practicar mucho todo esto que vamos mencionando del inglés utilizado en una cancha de básquet, pero sí por lo menos para quizás profundizar sobre cosas que uno a veces ve y sobre todo parte de ese material del que hay tanto hoy en día en Internet. ¿Sí? Entonces pongo algunos ejemplos, ¿no? de estas cosas que seguramente más de uno haya visto en redes sociales, en YouTube, que está lleno. Sí, que son todas estas siglas. Ven acá que tengo, por ejemplo, este primer cuadro, ¿no? Que dice EOG, ATO, SOB. ¿Sí? Bueno, acá también ATO, SLOB, STS, DHO. Bueno, son varias
así que las repasamos un poco para desglosar de qué están hablando. Esas jugadas son básicamente formas de llamar a las jugadas, por eso lo de nomenclatura, ¿no? Porque es una forma de ponerle un nombre a las jugadas sin saber el nombre que quizás tengan de verdad las jugadas, ¿no? O sea, no importa si le llaman 1, 2, 3, cuerno, cabeza o lo que sea, sino que va a importar qué se juega en esa acción. Entonces, ahí es donde son prácticas estas siglas para nombrar a las jugadas, y sí es importante que podamos distinguirlas una de la otra. ¿Sí? Entonces, algunas de las más comunes, como le digo, siempre puede aparecer alguna más, por ahí el día de mañana se pone de moda alguna nueva, por lo menos las que más van a encontrar van a ser estas. DHO, ¿sí? DHO va a ser dribble handoff, es decir, mano en mano desde el dribbling. Esta tiene la particularidad de que se usa incluso de forma oral, no solo, como le dije, en redes sociales, escribiéndolo de forma escrita, sino también de forma oral. Como dribble handoff es un poquito, no sé si largo, pero bueno, son 3 palabras, ¿no? Y por ahí puede ser un poco incómodo de mencionar a veces. Los entrenadores en la cancha muchas veces van a hablar de DHO directamente. Y bueno, es bastante práctico. DHO, o sea, las siglas, esto también lo aclaro, las siglas en inglés siempre se deletrean. ¿Sí? Vieron que, por ejemplo, en español a veces las siglas, cuando las podemos pronunciar, lo hacemos. Por ejemplo, para la segunda diríamos SOB, por poner un ejemplo tonto, ¿no? En español diríamos SOB. Bueno, en inglés siempre hay que decir letra por letra. Entonces sería SOB. ¿Sí? Entonces, la que sigue, SOB o SLOB, lo van a encontrar de las dos maneras y son totalmente reemplazables. Serían sideline out of bounds. Esto lo vamos a ver para jugadas de salida lateral. ¿Sí? Sideline out of bounds es la salida de costado. BOB o BLOB sería baseline out of bounds, es decir, las salidas de fondo. EOG es end of game, ¿sí? Es decir, jugadas de cierre de partido. ATO, after timeout, ¿sí? Acá sí, la O, si bien va todo como una palabra junta, la O es de out, ¿no? De timeout. Son las jugadas posteriores a un tiempo muerto. STS sería screen the screener, ¿no? Esas acciones en las que el jugador que pone un bloqueo luego recibe un bloqueo, hablando siempre de bloqueos indirectos, ¿sí? Alguna vez por ahí también lo van a encontrar, ha caído un poco en desuso, pero seguramente alguno lo conozca también como pick the picker, pero la verdad que se utiliza más screen que pick, entonces seguramente van a encontrar más esto que ese ejemplo que les acabo de poner de pick the picker, pero serían equivalentes. Bueno, PNR, esto más que pronunciado se utiliza en forma escrita, estos dos ejemplos, que son la forma de abreviar pick and roll y pick and pop, pero bueno, sería PNR, PNP. Y ISO, acá sí, esta sería la única que sí se pronuncia, que no la deletreamos, que sería una forma corta de mencionar un isolation, que sería un aclarado, ¿sí? Es decir, una acción individual de 1 contra 1. Entonces, bueno, combinando todo, es decir, ¿cómo hacemos para combinar todo el vocabulario que tenemos de cortes, bloqueos, más las siglas? Nos empezamos a encontrar con esto, estos son ejemplos reales, de hecho les puse el hipervínculo acá, y si quieren se los muestro para no tener que estar buscándolo yo y no gastar tiempo. Fíjense que acá esta primera jugada, tenemos Toronto Raptors, ¿no? Y después dice SOB Spain. ¿Sí? SOB habíamos dicho que era la salida lateral, y Spain va a hacer alusión, o sea, siempre después vamos a encontrar formas cortas, ¿no? No voy a decir Spain Screen o Spain Pick and Roll porque ya eso alarga mucho el nombre, pero si dice Spain es porque va a haber un bloqueo, un pick España. ¿Sí? Entonces le doy clic ahí y fíjense que tenemos esta jugada, a ver si se ve, perdón, lo repito. Sí, entonces era una salida lateral, porque fíjense que sacó de costado, y después terminamos teniendo el pique España, ¿sí? El bloqueo directo acá, seguido del bloqueo para el jugador sobre el defensor del jugador que ponía el bloqueo original, ¿sí? Un pique España. ¿Sí? Vamos con otro, no me interesa tanto que vean el video completo, de última tiene el hipervínculo acá porque la presentación después se las paso. Tenemos, por ejemplo, Argentina, PNP, Cross. PNP habíamos dicho que era Pick and Pop, ¿sí? Y Cross, por ahí ya quedó un poco atrás ahora en la presentación, pero si se acuerdan, Cross Screen era el bloqueo horizontal, ¿sí? Entonces va a haber un Pick and Pop y un bloqueo horizontal. Bueno, la jugada en realidad es recontra conocida, ¿no? Los que son de Argentina, se ha popularizado bastante esta jugada, ¿no? Ahí tenemos un bloque en el cual la escuela se va a abrir y al mismo tiempo tenemos acá un cross screen, es decir, un bloqueo horizontal,
¿no? Ahí abajo del aro. ¿Sí? Jugada, bueno, archi conocida para los que estuvieron siguiendo a Argentina. ¿Sí? Fíjense que acá, la tercera, tenemos UCLA down. ¿Sí? UCLA, si se acuerdan, cuando vimos los cortes, era el corte UCLA, le decimos por ahí en español. Fíjense que en inglés sí, volvemos a esto de que se deletrean las siglas, UCLA down. Entonces va a haber un corte UCLA, y down va a ser alusión a down screen, ¿sí? Que si se acuerdan era una forma de mencionar el bloqueo vertical. ¿Sí? Entonces, ahora bueno, lo pongo en pantalla completa, así se ve un poquito mejor. Y tenemos el corte UCLA, UCLA cut. Después sale, juega un pick and roll, o sea, hay veces que no van a poner absolutamente todo lo que pasa en el nombre, sino las acciones principales. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí tenemos perdón, ahí va de nuevo, para que no se trabe. Y acto seguido tenemos un bloqueo vertical, ¿sí? Para que salga el jugador perimetral. Ahí. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo ir desglosando un poco todo esto que encuentro en internet, y esto ya les digo, son ejemplos reales, tomé la captura de videos que hay por ahí en YouTube en este caso. Milwaukee Bucks 3-1 Rob. Fíjense, bueno, acá tenemos Rob, que era esta palabra que mencionamos hoy, de este bloqueo de roce. Cuando hay números, por lo general, en la jugada del NBA, lo que marcan es quiénes juegan el bloqueo. ¿Sí? Entonces acá va a haber un bloqueo entre 4 y 1. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo con 41, con 41. 41 Rob, entonces tenemos esto, 41 Rob, y sería, permiso, esta jugada. ¿Sí? Ahí va Antetokounmpo, jugando de 4, y le ponen un bloqueo, ¿sí? Ahí inocente, ¿sí? Más que nada para generarle una ventaja. Entonces, de esa manera, bueno, un poco vamos desglosando qué es todo esto de internet, y yo lo digo porque muchas veces me han preguntado, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Parece medio a veces es medio difícil de descifrar. Cuando uno no sabe qué significa cada cosa, es complicado entender por qué le pusieron este título a esta jugada. En realidad, si uno va dejando todo eso y conoce los conceptos, termina siendo bastante sencillo. Bien, entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Obviamente, bueno, me da un mejor estudio de interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo de esta manera puedo entender mejor qué está pasando, qué va a pasar en la jugada. Cuando yo tengo así algún video que por ahí encontré o que me pasaron o que, no sé, me crucé, como le decía, tenemos que tratar de rodearnos del inglés, tenemos que tratar de estar en este tipo de cosas. Y bueno, entonces si hago, por ejemplo, si yo empiezo a seguir cuentas en redes sociales que suban ese contenido, me va a ayudar a aprender más, a conocer un poco mejor o incluso acciones nuevas, quizás, porque muchas de estas cosas, no sé, hace 15 años cuando yo empecé a dirigir, muchas de estas ni se jugaban o eran poco populares o quizás no se habían popularizado. Entonces, a partir de ir conociendo, a partir de ir descifrando un poco todo esto, uno va pudiendo adquirir mejores conocimientos y va a ser mejor. Realmente me permite hacer búsquedas específicas, que estos ejemplos que estuve poniendo a lo largo de la presentación a propósito. Es decir, vamos a suponer que yo quiero, no sé, estoy buscando una jugada para mi equipo y quiero que sea una salida lateral con un pique España, porque quiero que mi equipo juegue un pique España porque sé que con eso le puedo hacer daño, no sé, a un futuro rival. Entonces puedo poner, por ejemplo, SLOB Spain, y fíjense que me van a aparecer un montón, no un video, me van a aparecer un montón de videos porque hoy en día pasa esto con Internet. O sea, hoy en día hay saturación de información. Por eso, más importante que la información en sí es saber separarla, saber desglosarla. En este caso, para no mirar 200.000 jugadas de saque lateral, busco una que me interesa a mí, que es, no, yo quería una con un pique España. Entonces, fíjense que tenemos esta otra, sí, no las voy a ir abriendo, pero bueno, o sea, porque sería redundante, pero va a haber exactamente eso, ¿no? Con alguna variante, porque no van a ser todas iguales, pero por lo menos estas dos acciones van a estar presentes, ¿sí? La salida lateral y el pique España. De la misma manera podría poner, no sé, un zipper, algún otro tipo de acción. Por ejemplo, acá ven, fíjense, salida lateral, sideline out of bounds, ¿no? Zipper flex. En este caso va a ser un zipper que también va a tener un corte flex o una acción de flex. A ver, vamos a abrirla, ya que estamos. A ver qué tal es. O a ver qué tan así era.
¿no? Entonces ahí tenemos el zipper, ¿sí? Ahí tenemos el reverso y ahí tenemos el corte flex. Así que también, si se acuerdan, lo habíamos visto en otro encuentro. ¿Sí? Sencillo. Entonces, de esta manera yo puedo tener acceso a un montón de información nueva o más específica, y es súper útil. Fíjense que acá tenemos zipper con un flare, un corte flare, del cual también hablamos, ¿sí? Va a haber, bueno, sí, un montón de, justo también obviamente agarré eh, acciones que eran populares, ¿no? Fíjense acá, SLOB, Zipper Entry Actions. Entry, si se acuerdan, entry estaba cuando hablamos del pase táctico, que eran los inicios. Entonces esto va a ser un inicio con zipper, ¿sí? Con un corte zipper, ¿sí? Bueno, y así como 3 ejemplos más. No significa que lo que dice una cuenta de YouTube sea ley, pero bueno, hay cosas que sí se van popularizando, por eso uno tiene que hacer un poco ese trabajo de ir buscando información, ir viendo cómo le van llamando a las distintas cosas. Esto lo aclaro, como dije la primera vez, porque quizás hay alguien que se le antojó ponerle un nombre a una acción para usarla de referencia, porque es algo práctico, y por ahí después nadie más le llama así. Entonces, sí tener cuidado con eso, pero bueno, por lo menos eh, luego, cuando uno va viendo que se utiliza mucho, que es algo popular, ahí sí ya puede darse cuenta de que es algo que se utiliza de esa manera. Obviamente siempre también una opción útil para los que por ahí hemos tenido la chance de trabajar con jugadores extranjeros es sacarnos dudas preguntándoles a ellos directamente. A esta acción, ¿cómo le llamas vos? Yo la vi de esta manera, ¿está bien? ¿No? Eso también siempre ayuda a despejar dudas. Y después, obviamente, todo esto, ¿no? Saber estas acciones de juego, saber este uso de siglas, también me permite optimizar mi tiempo. ¿Sí? En primer lugar, porque, por ejemplo, cuando yo estoy armando un playbook, puedo nombrar las jugadas ya con estas siglas, con estos nombres más prácticos, ¿sí? Eso me va a ahorrar tiempo. Después también, obviamente, también optimizo mi tiempo, como le decía, cuando yo busco algo, porque yo en vez de mirar muchísimas jugadas de saque laterales, busqué específicamente lo que yo quería, gracias a que ya conocía las palabras a las que yo quería apuntar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, sin dudas que voy a ser mejor entrenador también de esa manera. ¿Sí? Les pongo algún ejemplo más. Eh, Fíjense que, por ejemplo, entonces, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esta jugada? Fíjense que hablé del bloqueo RAM, ¿no? Que era el bloqueo anti-step, y le terminé llamando a esta jugada STS, y es una ATO, ¿no? Aclaré que es una jugada. ATO dijimos que era una jugada posterior a un tiempo muerto, o sea, fue algo que Argentina jugó después de un tiempo muerto, y era una STS, que es una screen-to-screener action, ¿no? Es una acción de bloquear al jugador que puso un bloqueo. Entonces, fíjense cómo terminaba esta jugada, que se la mostré muy por arriba, ¿no? Este era el inicio, este era el bloqueo RAM, como ya mencionamos, y después sí tenemos una acción de bloquear al jugador que bloqueó. ¿Sí? De hecho, tenemos dos en realidad, porque fíjense que ahora terminaba la jugada con este corte, el del 5 recibiendo ese bloqueo del 3. Ahora lo van a ver. Esto era más que nada el desglose para que se pueda ver la jugada antes. Fíjense, este es el bloqueo RAM. Está Vildosa poniendo un bloqueo de Elía para que Elía llegue más liberado, para que no le atrapen a Campazo. En este caso, fíjense que esto era lo que mencionábamos hoy de ghost screen o fake screen. ¿Sí? Delia no llega a terminar de poner bloqueo, entonces podríamos hablar de una ghost screen también, ¿no? Un bloqueo fantasma, no quiero decir bloqueo fantasma porque por ahí en español nadie lo usa así, pero ven que Delia no pone el bloqueo, entonces eso sería un ghost screen. ¿Sí? Y ahí sí tenemos después la acción de bloqueo al jugador que bloqueó. ¿Sí? Vamos a poner alguna otra. Tenemos, por ejemplo, Stack Flare, ¿no? Habíamos hablado que Stack Screen es ese bloqueo en el cual tengo dos jugadores, uno al lado del otro, y habíamos dicho que el bloqueo Flare o el corte Flare es ese bloqueo en el cual un jugador que está cerca de la pelota se termina alejando de la pelota. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es esta.
Fíjense, bueno, ahí lo arman, si bien un poco a tiempo, pero terminan armándolo, ¿no? Acá tenemos el bloqueo stack, que sería este que están poniendo Escola y Deck, ¿sí? Ya pasó Brusino como primer corte, ¿sí? Luego sale Vildosa, y después de ese bloqueo stack tenemos un flare, que va a ser ahora esto que van a jugar Deck y Escola, ¿sí? Entonces, ahí está la jugada, después obviamente, bueno, el cierre ya va a estar a cargo de la resolución que ellos tengan, ¿no? Pero ven que de esa forma uno puede ir resumiendo, e incluso sin mirar la jugada, o sea, ya solamente con el título, ya solamente con ver esto, yo ya sabía que iba a pasar, ¿sí? O podía imaginarme, después puede ser que obviamente puede estar el bloqueo, no sé, más hacia el eje, más hacia el costado, pero por lo menos estos dos elementos estaban, ¿sí? Bien, para cerrar, sí, bueno, eh, algunos comentarios finales que dejé anotados hoy, más que nada porque, bueno, habíamos hablado que es el último encuentro, y bueno, si bien es simplemente una muestra de- de- de cómo utilizamos el inglés en una cancha de básquet y todas las cosas que hay para tener en cuenta, lo que me interesaría es que profundicen sobre esto. O sea, yo me iría muy contento si, no solo si de acá por ahí se llevaron algo de estos encuentros, sino, o mejoraron algo, alguna palabrita aunque sea, o algún concepto, sino, si, sobre todo les puedo dejar la inquietud para que sigan mejorando su inglés. ¿Sí? Los comentarios serían, bueno, cualquier tiempo invertido en una herramienta que es útil en mi trabajo es tiempo bien invertido. Siempre. Esto creo que es regla madre para cualquier entrenador. Me parece que, o sea, yo por lo menos nunca me arrepentí en mi vida de tiempo que invertí en algo que me ayudó a ser mejor entrenador. Entonces, si realmente nos interesa esto, si realmente nos interesa ser entrenadores, en el ámbito que sea, porque aparte no pasa por el nivel, no pasa por el país, porque yo he tenido que usar el inglés en mi país, donde se habla poco inglés, lo he tenido que usar en el exterior. eh, lo he usado con colegas, porque he conocido a colegas que viven en el exterior y con los cuales me comunico en inglés, lo he usado con jugadores. Entonces, lo importante acá es que si es una herramienta que utilizamos, tenemos que tratar de invertir tiempo en ella, y les aseguro que no se van a arrepentir. Después el segundo concepto es que uno es más que cero. Aprender un poco inglés va a ser mejor que no aprender nada. No hace falta hablar perfecto, simplemente hace falta hablar mejor de lo que lo haga hoy. ¿Sí? Y esto va más que nada porque yo sé que, a ver, yo entiendo que siempre va a ser más fácil aprender un idioma mientras más joven uno sea. Eso es verdad, y yo tengo la suerte, y siempre lo digo, de que mis padres, en mi caso, quisieron que yo aprendiera inglés, y bueno, después obviamente yo puse la otra mitad y traté de hacerlo, y traté de ser bueno en eso, pero nunca es tarde para aprender este tipo de cosas, aunque sea un poco. ¿Sí? Por esto que digo, uno va a ser más que eso. O sea, es mejor saber, aunque sean las palabras mal pronunciadas, pero saberlas por arriba, o tener un conocimiento general de, aunque sea este vocabulario específico, los bloqueos, las acciones de juego, que no saber nada. Eso es tan simple como eso, así que los invito, sobre todo a los que por ahí son más grandes y que a veces tienen como un poco más de rechazo, son un poco más reticentes a querer aprender inglés, o a querer practicar inglés, porque no hace falta que estén tomando clases, sino que por ahí repasen el vocabulario que tienen, o vayan encontrando palabras nuevas y las vayan incorporando. Pero bueno, eso me parece que tiene esa regla para todos. Por esto que les digo de que es clave en nuestra profesión. Y después, bueno, el inglés es una llave que abre muchas puertas. Algunas me dijeron eso y no lo entendía muy bien. Yo era, creo, si mal no recuerdo, 2004, creo que estaba terminando el instituto de inglés, donde yo estudiaba inglés de forma particular, por fuera de la escuela. Y en el contexto de globalización de hoy, esa frase tiene más sentido que nunca. Es decir, creo que ni siquiera en esa época era tan importante eso que me dijeron como ahora. Porque hoy en día, con todo esto de la explosión de Internet, bueno, que el mismo deporte se ha globalizado mucho más, que pasan estas cosas, que uno puede tener trabajo en otro país, o que gracias a estas herramientas, fíjense que yo ahora estoy hablando para entrenadores que están en otro país, que no tiene nada que ver con el país, ni el país ni el país donde nací, ni el país donde estoy ahora, ¿sí? Que me encuentro en México. Entonces, con más razón, esto terminó siendo clave. Por lo menos en mi carrera me pasó así. Y es una llave que abre muchas puertas y uno nunca sabe dónde lo puede llevar. Entonces, vuelvo a lo mismo, los invito a que esto por ahí sea el puntapié para que cada uno pueda mejorar desde su lado y con las herramientas que cada uno ponga.
su uso de un segundo idioma, en este caso el inglés por una cuestión de ser más popular, el más popular, digo, ¿no? Obviamente, ¿no? Cualquier otro idioma es bienvenido, ¿no? Portugués, italiano, no sé, chino, cualquiera siempre va a sumar. Y así que bueno, eso sería todo. Obviamente, bueno, respondo cualquier pregunta que haya, sé que alguna había o en algún momento había habido algún comentario. Bien, Ah, respondo, Santiago. sí, me preguntaban si en qué otra parte doy clases de inglés. Perdón, sí, estoy leyendo una misión por privado. ¿En qué otra parte doy clases de inglés? No estoy dando clases de inglés. Di clases de inglés durante la cuarentena por una cuestión de disponibilidad de tiempo, eso lo aclaro. Y me encanta, y de hecho fue algo que me sirvió mucho, ¿no? Desde lo psicológico, ¿no? A poder pasar la cuarentena, el encierro y todo eso, pero la verdad es que hoy por hoy estoy trabajando full time como asistente acá en Dorado de Chihuahua, en México, y por cuestión de tiempo no estoy pudiendo hacer eso. No descarto que lo haga más adelante o que en el momento que tenga algún hueco, cuando termine el torneo o algo por el estilo, haga algo, pero hoy por hoy, aclaro, para que no me lleguen preguntas por ahí en ese sentido, o que les lleguen ustedes, que sé que me han dicho también ustedes, los que estaban organizando, que les habían hecho preguntas sobre eso. Hoy por hoy no estoy haciendo nada, no es que no quiera, sino que no me lo permite mi trabajo porque es de tiempo completo realmente, y no me gusta hacer las cosas a medias tampoco. Bien. Santiago, excelente esta disertación, al igual que las otras dos anteriores que hiciste. La verdad que te felicitamos por tu trabajo y por toda la exposición que hiciste. Renzo tiene una pregunta y después hace el cierre Daniel. Renzo. Hola Santi, bueno nada, Sí, felicitaciones. Te pregunto nomás para saber, porque por ahí me queda esa duda. Cuando sí, hablaste del ghost screen, digamos, lo que sí. sería el bloqueo fantasma, por decirlo de una manera. Sí, yo lo pongo entre comillas siempre de fantasma porque no Sí, es un obvio, nombre sí, sí, oficial, más vale, pero pero para que se entienda. para que se ¿Crees entienda. que hace, por lo menos lo que me pareció ahora en el video, que en ese caso Delia lo hacía por una cuestión por scouting, que no era que lo hacía porque era por ahí lo que buscaban? Porque por ahí si vos ves el comportamiento del defensor, salta Sí, por ahí como hacer un step o hacer un show, entonces yo hago claro, el bloqueo fantasma a propósito, porque yo sé sí, qué es lo que él va a hacer. sí, mirá, la ponemos de nuevo si quieren para justamente, porque yo obviamente esa jugada ya la vi varias veces porque la edité yo, pero sí, totalmente. Yo creo que en ese caso había scouting. Bueno, a ver, estamos hablando de un mundial, la selección Obvio, sí. argentina, o sea, una buena selección. Sé que tiene un cuerpo técnico muy bueno y sé que trabaja muchísimo para esas cosas, sobre esos detalles, así que yo voy a elegir, no sabemos, ¿no? Porque nunca vas a saber, eso es lo lindo de esto, que habría que preguntarles a los protagonistas para saber si era así, pero yo voy a elegir creer que realmente lo hicieron por scouting, ya sabiendo que iba a querer jugar Rusia en este caso, porque fíjense que Delia lo hace totalmente, o sea, no termina de parar y ya está yendo a la acción que sigue. Por un lado, obviamente, te permite hacer ese movimiento, te permite ya jugar más rápido, porque no hay que perder de vista que si la jugada no salía, tienen que seguir jugando y le van a quedar menos segundos. Pero también, fíjense, por esto que decís vos, Renzo, como la defensa era agresiva, estoy casi seguro ahora sí de que lo hizo bien a propósito, sabiendo que este jugador no iba a poder terminar de ser todo lo agresivo que quizás podría haber sido sobre Campazzo, porque ya está viendo que Delí está cayendo. Entonces ahora Claro, por el eso. defensor ruso tiene una preocupación, que es Delí se está yendo solo hacia la pintura. Fíjense cómo ahí va todo medio todo contrario. De hecho, eso es lo que termina logrando que, con ese último bloqueo de Garino, perdón, ahí sí la dejo correr de nuevo, como él llegaba tarde, como el defensor llegaba tarde, lo terminan de enganchar y bueno, quedó solo frente al aro. O sea, mejor tiro que ese no vamos a encontrar en una cancha de básquet. Y así que sí, totalmente pienso que en este caso el ghost screen era adrede, ¿no? Claro. Podríamos haber incluido eso también en la palabra. A ver, vuelvo a lo de hoy, ¿no? Esto no es que sea un nombre oficial, esto es una referencia. Podríamos haber puesto RAM, Ghost o Ghost RAM, una cosa así. STS, totalmente. No habría problema con eso. Eh, Perdón, no estaba compartiendo, ¿no? No, pero igual, igual se fue Perdón. entendido, queda tranquilo, se fue Sí, entendiendo. bueno, me di cuenta después, dije, no estoy compartiendo ahora. A ver, lo pongo una vez más perdón, para que sea claro. Yo hablando solo, cuando es así, frename, por favor. A No ver, pasa nada, lo editamos. sí, para que quede. No, a ver, lo paso de nuevo, total, no pasa nada, yo tiempo tengo y espero que ustedes también. A ver si ahí va. Estaba mostrando convencido como venía haciendo todo, ¿no? Que yo muestro toda la pantalla siempre. Bien, entonces ahí tenemos a Elías, fíjense que Elías entonces no termina de poner bloqueo y
si ellos sabían que este jugador iba a hacer esto, ahora este jugador no solo que no va a terminar de presionarlo a Campazzo, y Campazzo va a poder elegir el pase que quiere hacer, que es este que sigue, o sea, va a poder jugar con comodidad, sino que también va a hacer que llegue tarde, ¿sí? Ven que ahora ya D'Elia tiene separación, entonces, por otro lado, tampoco pueden ayudar a la salida de Vildosa en este caso, y termina llegando tarde, junto con ese bloqueo que pone Garino, ¿no? Para que quede solo frente al aro, que, como le decía, era la mejor situación que podemos tener en una cancha de básquet, ¿no? Un jugador solo frente al aro, al lado del aro. Pero sí creo que fue totalmente adrede, por esta cuestión de que se vio claro cómo ellos iban agresivos sobre el bloqueo, así que ahí claramente hay un buen estudio del rival. Perfecto, Santi, muchas gracias. A vos. Daniel, te escuchamos. Bueno, Santiago, la verdad que cubriste mucho más de las expectativas que nosotros teníamos cuando comenzamos tu charla. Te comenté que queríamos mostrarle a los entrenadores, sobre todo los más jóvenes, que hoy el inglés es muy importante para la formación de un entrenador. Y no solo fue excelente todas las exposiciones tuyas, sino que también creo que aportaste cosas técnicas que son muy útiles para que cada uno hoy se pregunte y vaya a buscar material sobre lo que hablaste. Así que te agradezco mucho, estamos muy contentos con el aporte que nos hiciste y bueno, te agradezco la participación en el curso. Bueno, gracias a vos, Daniel, bueno, Marcelo, Renzo, todos que estuvieron ahí del otro lado, me convocaron. Sobre todo por eso, por la confianza, por haber querido hacerlo, por haber sumado un módulo de inglés, porque la verdad que yo creo que lo que hicieron acá con BHI ya de por sí me parece que era muy completo, era muy abarcativo, y bueno, y creo, ¿no? De lo personal, de esto que yo creo sobre el idioma, me parece que era muy útil que pudiera incluir también algo de inglés para entrenadores, porque hoy en día es un tema que está tan vigente como cualquier otro tema de táctica, les diría, y más, como mencionaba, en el mundo en el que vivimos hoy, y una carrera también en la que es muy impredecible, o sea, hoy estamos en un lado, mañana en otro, no sabemos, y creo que eso al revés lo hace lindo, pero eso también nos obliga a estar preparados, sobre todo. Así que bueno, te agradezco personalmente por haber confiado en mí y por haber querido incluir esto. Suerte, un abrazo. Suerte, gracias, y gracias ahí a los que hicieron los comentarios también, ahí los leí. Muchas gracias a todos, gracias por la atención. Éxitos, cuídate. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene a las 21 horas de Argentina. ¿Sí? Descansen, Renzo, Santi, Daniel y a todos los participantes. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo, chao a todos. Chau.